Buenos días, mi nombre es Cristian Andrés Santiago Mesa, estudiante de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad de los Andes, y hoy les voy a exponer acerca de los gigantes tecnológicos en el mundo de la telefonía celular con respecto a la materia de estructura económica mundial. Para hablar sobre los gigantes tecnológicos de la telefonía mundial, debemos comenzar primero entendiendo el origen del teléfono móvil. Para comprender el origen de este teléfono, o del teléfono móvil que conocemos hoy en día, herramienta particular y herramienta útil y indispensable al día de hoy para cada uno de nosotros. Es el teléfono móvil quizás la herramienta más necesaria para trabajo el día a día de cada uno de nosotros. Entonces, comprender que las compañías que dominan este sector, esta industria, es casi comprensible que dominen el mundo. Es por ello que estudiaremos hoy de forma muy por encima cada una de estas empresas. Para ello comenzaremos hablando sobre el teléfono celular y el origen de este mismo. El teléfono comienza como siendo un teléfono fijo como una invención en el año 1847 por Alexander Graham Bell. Este empresario diseñó un equipo que pudiera mandar radiofrecuencias eléctricas por el aire de un sitio a otro. Esto se logró exitosamente en el año 1847 con el primer teléfono. También podemos hablar del primer fonógrafo, que era el primer aparato capaz de almacenar y reproducir audio humano. Estas dos invenciones fusionadas lograron con el tiempo crear el teléfono como lo conocemos hoy en día. Para ello tenemos al personaje Martin Cooper. Este personaje fundó Motorola en el año 1975. Para ello vamos a hacer un estudio de todos los teléfonos que se han inventado hasta el día de hoy. Es decir, hablaremos del ladrillo al smartphone. En el año 1983, 7 años después de la fundación de Motorola por Martin Cooper, se crea el Motorola Dynatac 800X, el primer teléfono móvil. Recordemos que cuando hablamos de teléfono móvil, como su mismo nombre lo indica, es el teléfono que puede ser portado de manera portátil y móvil a ciertos sitios de una forma u otra, es decir, que se puede llevar en el bolsillo o en la mano. Es por ello que en el año 1983 Motorola Dynatac 800X era el primer teléfono móvil lanzado en la historia. Llegó a valer unos $3.333 para aquellos tiempos y era bastante útil ya que podría realizar sola y exclusivamente llamadas de un sitio a otro. A este teléfono se le llamó teléfono 1G o de primera generación. Para el año 1996, es decir, casi 13 años después o 13 años después, se crea el Motorola StarTAC, es decir, la segunda generación de teléfonos móviles. Esos teléfonos ya contaban con la posibilidad de hacer llamadas y mandar mensajes. A su vez, en 1998 se crea el BlackBerry 5000, otro teléfono que tenía las mismas funcionalidades, mandar mensajes y hacer llamadas. A esos teléfonos se les llamaron 2G o de segunda generación. Para el año 2000, para el nuevo ciclo, se logró crear el Sharp JH04 y el Kyocera QCP6035, ambos teléfonos de Nokia. La gigante de Nokia lograba crear teléfonos que a su vez serían los más vendidos en toda la historia de la humanidad. Estos teléfonos fueron realmente revolucionarios, ya que contaban no solamente con la posibilidad de mandar mensajes y llamar, sino que también podían reproducir audios, reproducir videos, reproducir imágenes, así como lograr tener juegos, como era el famoso juego de la culebrita, el cual llamaba mucho la atención a los usuarios y consumidores, lo que hicieron que estos teléfonos fueran altamente codiciados en la industria móvil. A estos teléfonos se le llamaron 3G o de tercera generación. Por último, para el año 2007 se crea el primer smartphone o teléfono inteligente, el iPhone 1. A estos teléfonos se le llamaron de 4G o de cuarta generación. Vamos a comenzar a hablar sobre Steve Jobs, la primera empresa creadora de un smartphone o teléfono móvil, lo que hoy se revoluciona como la compañía digital de teléfonos móviles, fue creado por este personaje, Steve Jobs. Steve Jobs crea su empresa en 1976, creando la Apple I, la primera computadora de Apple. Esta empresa fue fundada en el garaje y en la casa del personaje Steve Jobs, el cual era hippie. Con el pasar del tiempo y la industrialización logró hacerse cargo de múltiples empresas como Pixar, y entre sus ingenios creó el MP3 o el iPad. El iPad o MP3 era un aparato que lograba reproducir música que se almacenaba por medio de una memoria. Normalmente se utilizaba para llevarse de un sitio a otro y tener tu música portátil. En aquellos años era un invento muy innovador. Esto logró una capitalización de mercado y, acompañado con las operaciones bursátiles de la bolsa de valores, Apple o la empresa Apple Inc. logró revolucionar
mucho en el sistema tecnológico y aumentar sus tecnologías, lo que hizo que Steve Jobs lograra en el 2007 crear el iPhone 1, el primer teléfono inteligente de la historia y llamado el 4G o de cuarta generación. Era un teléfono que podía hacer un montón de funcionalidades, que es lo que hoy conocemos como teléfono inteligente, es decir, tenía brújula, tenía Gmail, contaba con conexión a Wi-Fi, contaba con decirnos el clima, podía tomar fotos, podía tomar videos, podía reproducir música como un MP3, es decir, ya quedaban más rezagados ese tipo de aparatos con la llegada de este teléfono, ya que la visión de Apple en aquellos años fue unir todos los periféricos que hacían falta, reloj, MP3, etcétera, etcétera, en un solo dispositivo, al cual llamaron iPhone. Es por ende que este es el primer teléfono inteligente. Una vez sacado este teléfono, muchas empresas empezaron a competir para poder hacerse con la industria. Entre ellas llegó la empresa de Samsung. Samsung ya era una empresa anteriormente reconocida por electrodomésticos, neveras, aires acondicionados, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de electrodomésticos que representaban calidad. La empresa surcoreana representa en Corea más del 30% del Producto Interno Bruto de ese país. Es decir, esta empresa tiene gran dominio de la economía surcoreana, lo que hace que sea una empresa bastante representativa. Esta empresa saca para el año 2008 su primer smartphone, el Samsung Galaxy S1. Este teléfono fue altamente vendido y codiciado por las personas. Es decir, en telefonía móvil Samsung se hizo puntera al igual que iPhone, y siempre han tenido una cierta competitividad uno de otro a ver quién saca el mejor dispositivo móvil. Eso ha perdurado hasta la actualidad. Sin embargo, para el año 2011 Samsung saca un teléfono que se llama el Galaxy Note 7, el cual tenía una pequeña fallita, y es que explotaba. El teléfono, cuando explotaba, fue tanta su problema que tuvo que retirarse toda la gama de teléfonos Galaxy Note 7 de las ventas. Es decir, todos los teléfonos que se estaban vendiendo tuvieron que ser retirados por la misma Samsung. Esto logró y creó una caída del 7,50% de toda la bolsa de valores en las acciones de Samsung, y creó una gran desconfianza e incertidumbre por parte de sus productos. Sin embargo, al día de hoy, Samsung es uno de los punteros, creando una marca de referencia de calidad y satisfacción en sus productos lanzados. Para los años entre el 2010 y el 2020 fueron los años de quiebre de muchas empresas, como por ejemplo Nokia y BlackBerry, las cuales no pudieron someterse, no pudieron unirse, no pudieron aliarse al gran desarrollo tecnológico que se estaba llevando a cabo. Es decir, mientras que Apple, Samsung, Oppo, Motorola, Vivo, LG, Sony sacaban teléfonos, smartphones capaces de cumplir muchas ideas, las ideologías de BlackBerry y de Nokia no lograron desarrollarse en sí. Es decir, no evolucionaron como el mercado lo necesitaba. Es decir, cuando los clientes requerían productos más innovadores, Nokia y BlackBerry no se unieron con ellos. Es por ende que esas empresas hoy en día están casi desaparecidas. Por eso es que casi no se escuchan cuando antes eran empresas referentes. Sin embargo, esto dio cabida a que muchas empresas chinas lograran salir del mercado. Empresas como Oppo, Vivo, Blue, Huawei, Alcatel, Motorola, que es americana, Sony, que también es japonesa. Todas estas empresas pusieron su granito de arena para la fabricación y obviamente la competencia de mayor cantidad de dispositivos móviles en esta industria. Aquí hablaremos sobre la cantidad de países, de cantidad de marcas mayores potenciales vendedoras entre estos años 2010 y 2020. Tenemos el número 1 a Samsung con 34,6% de la industria dominada. Apple tenía el 14,3% de la industria dominada, porque realmente Apple vende mayormente en países como Estados Unidos, ya que es su país de fabricación. LG tenía el tercer puesto con el 13,5%, Motorola el cuarto puesto con el 8,0%. Estas empresas realmente determinan un punto de inflexión bastante determinante en estas economías de dichos países. Porque, por ejemplo, Apple y Motorola, y a la vez que Microsoft también, representan gran parte del S&P 500 y del Producto Interno Bruto de esa nación. Voy a hablar acerca del caso de Xiaomi. Para el año 2017, las regiones del tercer mundo, o las regiones que están en subdesarrollo o en vías de desarrollo, no contaban con teléfonos de buenas calidades. Es decir, o tenías un teléfono de alta gama o tenías un teléfono de muy baja gama y muy económico.
existía como especie de una brecha o un hueco que no lograba ser saneado o no lograba ser satisfacido por estas empresas que les nombré anteriormente. En ese tiempo, una empresa en China se dio cuenta de que el mundo del tercer mundo y de los países subdesarrollados, como algunas regiones de India, necesitaban era alguien que cubriera ese hueco. Y es ahí cuando aparece Xiaomi. Xiaomi es una empresa que viene desde el 2012 haciendo grandes cosas y grandes trabajos, pero no logró destacarse tanto como lo hicieron con el teléfono Redmi Note 7. Este teléfono fue un antes y un después en la historia de Xiaomi, ya que era un teléfono que tenía increíbles prestaciones por un precio bastante módico. Es decir, mientras tú comprabas un J7 que te costaba alrededor de $200 o un A10 que costaba alrededor de $200 de Samsung, tenías el Redmi Note 7 que te costaba 120 y te tenía muchísimas mejores prestaciones que estos de Samsung. Es por ende que Xiaomi logró posicionarse como la número uno en ventas en países del subdesarrollados por un corto periodo de tiempo, es verdad, pero lo logró, y logró posicionarse como una empresa china en llegar a producir teléfonos y a venderlos de manera exorbitante. Es decir, si se pudieron dar cuenta, ninguna de estas empresas que dominaban el mercado tecnológico era China. Entonces, ¿por qué? Porque se nombraba que los teléfonos chinos lograban dañarse bastante pronto. Teléfonos como ZTE, Alcatel, entre otras empresas chinas que no lograban posicionarse en el mercado. Sin embargo, Xiaomi tuvo una visión de negocio, una visión empresarial bastante peculiar y era crear teléfonos de muy buena calidad a un bajo precio. Sin embargo, hoy por hoy Xiaomi, siendo una empresa ya posicionada, dejó de lado ese tipo de prestaciones. Hoy en día se dedica a fabricar, al igual que Samsung, teléfonos muy potentes, y los de muy baja calidad son realmente de calidades deplorables, no como lo fueron en sus años de comienzo y de darse a conocer. Obviamente Xiaomi no comenzó con el Redmi Note 7, ellos vienen del Redmi Note 1. Sin embargo, el Redmi Note 7 fue su teléfono más exitoso y el que logró un trascendental cambio y un antes y un después en la historia de esta marca. Este fue el teléfono que logró posicionar a Xiaomi como la tercera en ventas en todo el mundo en el año 2021. Continuamos. Aquí, como les estaba comentando, les comento sobre un ranking global de ventas de smartphone para el año 2018. Estamos hablando de que Samsung era la número 1, Apple lo seguía siendo la número 2, Huawei la número 3 y Xiaomi era la número 4. Es decir, una empresa que no era nada en la gráfica anterior, hoy ya era la número 4 de producción y fabricación y venta, distribución de teléfonos móviles en todo el mundo. Esta empresa logró crecer tanto en el sector de tecnología que solamente ahora venden, al igual que Samsung, electrodomésticos, aires acondicionados, neveras, teléfonos inteligentes, venden relojes inteligentes, venden cargadores inteligentes, venden hasta incluso aspiradoras inteligentes. Es decir, es una empresa que ha logrado posicionarse tanto en el mundo de la tecnología que hoy por hoy es una de las más punteras del mundo. Huawei, por su vez, para hablar de esta marca, es una empresa que siempre se ha posicionado vendiendo teléfonos de muy buena calidad. Sin embargo, cortó relaciones con Google o Alphabet. Este problema de Huawei, que le hizo una corte de relaciones por problemas que tuvieron políticos con el presidente Donald Trump en su mandato, hizo que Huawei perdiera mucha popularidad y ventas en aquellos años. Hoy por hoy Huawei ha tratado de diversificarse, creando empresas como Honor, entre otras empresas, para poder lograr impulsar sus empresas en ventas. Porque desafortunadamente perdió los derechos de Google y sus teléfonos móviles no cuentan con este servicio. Es por ende que se le ha dificultado un poco la venta de estos productos. Sin embargo, hoy por hoy ha logrado diversificar su empresa, su negocio y sus sistemas tecnológicos y ha logrado resurgir de las cenizas. Oppo, Vivo, son empresas chinas que se encuentran bajo la marca de TSK Mobile, una gran empresa que se ocupa de todas estas pequeñas empresas y que, al igual de Huawei, diversifica su negocio. Es decir, es una gran empresa que fabrica la misma cantidad de teléfonos y se vende uno por uno, bajo marcas diferentes, pero realmente se fabrican en la misma fábrica china. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los ZTE, teléfonos chinos que se fabrican en gran masa y se venden al tercer mundo, países subdesarrollados. Por ejemplo, cuando salió el Vergatario o el Betelka, teléfonos que se vendieron bajo promesas del gobierno de Nicolás Maduro o de Rafael Chávez Frías, eran teléfonos que se compraban a granel de estas empresas chinas que vendían teléfonos a granel, y el gobierno los compraba, los adquiría y les colocaba tapas diferentes con este logo de Betelka, Vergatario, pero realmente eran teléfonos que se fabricaban en China y simplemente aquí adquirían otro nombre. Sin embargo, eran el mismo producto. Eso ocurre muy comúnmente en China con empresas como Oppo, Vivo, Tecnopro, entre otras, que realmente son la misma empresa pero con nombres diferentes. LG
Lenovo y Nokia, como les digo, son empresas que no lograron adaptarse al mundo de la telefonía móvil. Es decir, no lograron desarrollarse de tal manera de poder competir con las grandes empresas del globo terráqueo. Sin embargo, se mantienen haciendo ventas, pero no, la telefonía móvil obviamente no es su fuerte. Sin embargo, producir partes de estos teléfonos móviles sí lo es. Por ejemplo, LG es el que se encarga de fabricarle las pantallas a Apple y le fabrica las pantallas a Xiaomi. Un ejemplo, Sony es quien fabrica las cámaras de Apple y de Samsung. Es decir, son empresas que de forma diminuta contribuyen a las grandes empresas a construir en la red de negocios que se crea. Tenemos como claro y como punto final de que Samsung es la empresa número uno líder en ventas y distribución de electrodomésticos y teléfonos móviles sin lugar a dudas. Es decir, la empresa dominante en todo el mundo es la empresa surcoreana Samsung. Como les dije, representa una gran parte del PIB de Corea del Sur. Es decir, es una de las empresas más punteras de ese país. Cabe destacar un punto a destacar es que Samsung comenzó vendiendo pescados. Era una empresa que vendía pescados y con el pasar de los años logró convertirse en lo que es hoy en día una gran empresa de electrodomésticos y tecnología en general. Como les estaba comentando acerca de las partes que se fabrican de los teléfonos, una parte muy fundamental y diría yo que la más importante de todas son los microprocesadores o los chips. ¿Qué son estos? Bueno, simplemente estos son los cerebros del teléfono. Si tu teléfono piensa, o tú crees que piensa, o hace lo que tú crees que hace, y hace lo que tú le pides que haga, es porque estos teléfonos tienen un microcerebro dentro de ellos que les permite esta función. Es bastante importante recalcar que los principales proveedores de estos microservicios, que también son importantes de tener en cuenta, es que Taiwán, con la empresa TSMC, es el más importante, y junto a la empresa BIS tienen el 66% de la producción y proveedores de máximos microchips. Es decir, si no fuera porque estos países fabrican estos microchips, no se pudiera tener teléfonos en la actualidad. Es por ende que Taiwán es uno de los países más importantes en el mundo de la telefonía móvil. Porque es ahí donde se fabrican el 66% de todos los microchips que utilizan los teléfonos. Es decir, que es muy probable que el teléfono donde estés viendo este video tenga un microchip fabricado en Taiwán. Otros países como Corea del Sur, que fabrican los procesadores de Samsung, es decir, Samsung fabrica sus propios procesadores, se fabrican en Corea del Sur y representan un 17%. Estados Unidos fabrica los procesadores de Apple, es decir, sus mismos procesadores, y simplemente representan incluso menos de un 9%. El otro 8% lo fabrican empresas como Next Chips, HG Group y SMIC con el 8%, que lo representa China. Como les dije, es ahí donde se fabrican todos los teléfonos chinos que, por ejemplo, al día de hoy replican negocios como el de Xiaomi. Empresas como Tecno, Realme, Infinix, entre otras, son empresas que están replicando el negocio de Xiaomi. Es decir, lo que Xiaomi hizo en un principio, que dejó de lado para poder convertirse en una empresa top, hoy en día estas pequeñas empresas se apoderan del negocio del tercer mundo, de países subdesarrollados, para poder vender teléfonos bastante económicos y accesibles para la población. Es decir, países como Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, incluso la misma India, son países que requieren de una gran población, y es por ende que esta población que tiene escasos recursos prefiere comprarse un teléfono de estos económicos pero que tenga buenas prestaciones. Es por ende que estas empresas chinas, como les dije, Tecno, Realme, Infinix, entre otras, han logrado hacer este negocio en países subdesarrollados, y el 8% de todos esos teléfonos se fabrican dentro de China. Entonces, bueno, esta fue mi exposición para hablar sobre los gigantes tecnológicos de la telefonía celular, y bueno, muchas gracias por su atención.